Si tú creciste en Cuba, tú sabes lo que es esto. Hacer una cola de 2 horas para un trámite, llegar a la ventanilla y que el tipo te diga con toda la calma del mundo, eso no es problema mío. Y tú piensas, ¿y de quién es? ¿Del hombre araña? Hoy voy a hacer algo que en Cuba nunca hicieron en la televisión. Te voy a explicar con palabras de a pie, bien simples, por qué esa frase de eso no es problema mío no es solo mala educación, es el resultado lógico de un sistema económico que está mal diseñado desde la raíz. Cuando uno escucha gobierno revolucionario, lo normal es pensar en progreso, más productividad, mejores servicios, más bienestar para la gente común. Una revolución, en teoría, es para modernizar un país atrasado, no para devolver la edad de piedra económica. En Cuba pasó exactamente lo contrario. Bajo la etiqueta de revolución, lo que se construyó fue una máquina perfecta de producir pérdidas, escasez y frustración. Se destruyeron empresas que funcionaban. Se concentró todo en manos del Estado y la economía se dirigió con consignas, no con números. En vez de progreso, hubo involución en casi todos los sectores: agricultura, industria, servicios, vivienda, transporte. Y para entender cómo se fabrica semejante desastre, primero hay que dar una mini clase de negocio, pero en cubano clásico. Pequeño aviso antes de seguir. Si te interesa entender por qué Cuba está como está, suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con ese amigo que todavía cree que el problema es el bloqueo. Vamos a hablar de números, no de cuentos. Vamos a empezar por el principio. No hace falta ser economista, hace falta sentido común. Cualquier negocio del mundo, una cafetería, una bodega, un taller, una fábrica, funciona con tres cosas básicas: los costos, los ingresos y la ganancia. Primero, los costos. Los costos son todo lo que gastas para que el negocio exista. Las mercancías que compras, los salarios, la luz, el alquiler, el transporte, los impuestos, las reparaciones. Si tienes una cafetería, tu costo no es solo el café, es la taza, el azúcar, el gas, la electricidad, el empleado, el local. La cafetera que un día se puede romper. Todo eso suma. Luego vienen los ingresos. Ingresos es el dinero que entra por lo que vendes. Cafés, panes, servicios, lo que sea. La pregunta más importante de cualquier negocio es una sola y la entiende hasta un niño. ¿Lo que entra alcanza para pagar todo lo que sale? Si no alcanza, tú no estás resistiendo heroicamente. Tú estás cavando un hueco cada mes. Después viene el mantenimiento, la reinversión. Una parte de lo que entra no es para gastarlo, es para mantener vivo el negocio. Reparar máquinas, comprar otras nuevas, arreglar el techo, pintar el local, modernizarte. Si tú te comes todo lo que entra y nunca guardas nada, el día que se rompe algo importante, se acabó el negocio. Es como comerte hasta la última semilla y después preguntar por qué no hay cosecha. ¿Te das cuenta? Y ahora viene la palabra que en Cuba trataron como si fuese un pecado mortal: la ganancia. El objetivo principal de un negocio es ganar dinero. No porque el dueño sea un demonio capitalista, sino porque si no gana más de lo que gasta, el negocio se muere. Si tus costos son 8 y tú vendes 8, tú no estás siendo justo, tú estás suicidando tu propio negocio lentamente. La ganancia, el famoso profit o beneficio, es lo que queda después de pagar todos los costos y separar dinero para mantenimiento. Sin esa ganancia no hay crecimiento, no hay ahorro, no hay colchón para una crisis, no hay mejora de salario, no hay inversión. Como digo siempre, las consignas no pagan facturas, los números sí. Hasta aquí, contabilidad básica. Ahora vamos a lo que casi nadie explica: el riesgo, el cliente y el tiempo. Y aquí es donde se separa una economía viva de un cementerio de empresas estatales. Hablemos del riesgo. En un negocio sano siempre hay alguien que se juega el pellejo: su dinero, su crédito, su reputación. Si el negocio va mal, esa persona pierde, quiebra, se endeuda, tiene que cerrar y busca otra cosa. Ese miedo sano al fracaso es lo que hace que el dueño esté arriba de todo. Cuida que no se roben, que no se haya tanta pérdida, que el producto no sea una basura y que el trabajador funcione. ¿Y qué pasa cuando el dueño es el Estado? El ministro no pone su casa como garantía. El director de la empresa no pierde sus ahorros si la empresa da pérdidas 10 años seguidos. El riesgo se reparte entre todos: inflación, desabastecimiento, salarios que no alcanzan, apagones. Y riesgo personal, se relaja la disciplina. Si esto se hunde, no es mi problema, el país lo aguanta. En un negocio normal, si metes la pata, quiebras. En una empresa estatal cubana, si metes la pata, te cambian de sillón y ya. Ahora el cliente. En un sistema más o menos sano, el que manda de verdad es el cliente.
Si no le gusta lo que vendes, se va a la competencia. Si lo atiendes mal, no vuelve. Eso te obliga a mejorar la calidad. Bajar precio, innovar, cuidar el servicio, sonreír aunque no tengas ganas. El cliente tiene el poder porque puede elegir. En un monopolio estatal como el cubano, el cliente deja de ser cliente y se convierte en población. No hay competencia. Si el pan está malo, te lo comes o no comes pan. Si el transporte es un desastre, tragas con eso o caminas. Cuando tú no puedes elegir, el incentivo para atender bien desaparece. En el capitalismo, el mal negocio sufre. En Cuba, el que sufre es el usuario. Y por último, el tiempo. Un negocio serio no piensa solo en llegar a finales de mes, piensa en seguir vivo dentro de 5 años. Por eso guarda reserva, reinvierte, no se lo come todo, no regala hoy lo que necesita mañana. Es como el campesino que sabe que no puede comerse todas las semillas, tiene que guardar para sembrar para la próxima cosecha. Los gobiernos populistas, y el cubano es un manual andante, piensan al revés. Regalan hoy, hacen un show hoy, anuncian un plan épico hoy, aunque eso destruya la base del negocio mañana. Exprimen la tierra sin cuidar los suelos. Exprimen las empresas sin invertir en mantenimiento. Exprimen a la gente sin dejarles márgenes para producir mejor. Es comerse la semilla, el saco y hasta el terreno y después culpar a la sequía. Resumiendo esta mini clase de business, un negocio tiene que cubrir sus costos. Tiene que ganar algo por encima de eso. Tiene que guardar para mantenimiento e inversión. Alguien tiene que asumir el riesgo. El cliente debe poder elegir. Hay que pensar en el largo plazo. Y ahí viene mi muletilla que me va a acompañar durante esta serie. Economía no es ideología, son números. Las consignas no pagan factura. Ahora que tenemos esas reglas básicas claras, miremos a Cuba en los años 60. ¿Qué pasa cuando un gobierno decide adueñarse de todo, borrar la ganancia, diluir el riesgo, eliminar la elección del cliente y vivir a base de consignas? Lo que pasa es lo que pasó. Se inventa la empresa zombie. La empresa zombie es un invento estrella de la revolución. Yo a las empresas estatales cubanas les llamo empresas zombie. Están muertas económicamente, pero siguen caminando porque alguien en un ministerio decidió que tienen que existir. No producen riqueza, pero consumen recursos. No sirven bien al cliente, pero siguen abiertas porque son estratégicas. Una empresa zombie pierde dinero año tras año, no cierra nunca porque es del Estado, no tiene dueño real, solo administradores de paso, no tiene cliente con poder, tiene población cautiva. Y eso es exactamente lo que empezó a fabricarse en Cuba con las nacionalizaciones de principios de los años 60. Vamos a esta parte de la película. Te quiero explicar un poquitico más. Escúchame, sígueme. Después de 1959, el nuevo poder en Cuba llegó con un discurso que sonaba muy bonito. Recuperar la riqueza nacional, acabar con los monopolios extranjeros, darle la tierra a quien la trabaja, poner la economía al servicio del pueblo. Sobre el papel, suena espectacular. El problema no fue el eslogan, fue la ejecución. ¿Quién se quedó con todo? El Estado. ¿Quién decide todo? El Estado. ¿Quién responde por las pérdidas? Nadie. Los primeros 60 años se fueron encadenando varias olas de expropiaciones. Primero, la reforma agraria, se eliminan los grandes latifundios privados y se crean enormes fincas estatales. Después el gobierno empieza a confiscar refinerías de petróleo, centrales azucareros, compañías eléctricas, telefónicas, bancos y grandes industrias. En muy poco tiempo, a golpe de leyes revolucionarias, el Estado se queda con prácticamente todas las grandes empresas del país. La banca extranjera y la cubana pasan a manos del gobierno. El comercio exterior se centraliza. Solo el Estado puede importar y exportar. Buena parte del comercio mayorista y minorista también se estatiza. En pocas palabras, un solo dueño para casi toda la economía. La razón oficial era épica. Estamos recuperando lo que es del pueblo, expulsando al imperialismo, acabando con la explotación de la burguesía. Pero en la práctica lo que se estaba creando era el monopolio más grande que Cuba había visto en toda su historia. Sin competencia, sin dueño que arriesgue su dinero, sin cliente que pueda elegir. Las reglas básicas de la economía se tiran a la basura. Empresas que antes tenían que cuidar cada centavo para no quebrar, ahora podían perder dinero eternamente porque el Estado las tapaba. Y ya sabemos que cuando algo es del Estado, en la práctica no es de nadie. Resultado, caída de productividad, caída de eficiencia, ruptura con los socios económicos tradicionales, problemas para conseguir crédito y tecnología. Y un mensaje que se quedó grabado en la mentalidad. Las empresas no están para ganar dinero, están para cumplir el plan. Después no me preguntes por qué el plan siempre se cumple al 80%. A final de 1960 casi todas las grandes empresas y bancos están en manos del gobierno.
El sector privado quedó reducido a negocios pequeños, talleres, puestos de comida, barberías, bodegas de barrio. Lo poco que quedaba vivo fuera del Estado, la parte más flexible y creativa de la economía, sería rematada y vendida o comprada o adquirida o robada unos años más tarde. Si las nacionalizaciones fueron el pecado original, la ofensiva revolucionaria de 1968 fue el tiro de gracia. En 1968, el gobierno decide acabar con lo que quedaba de negocio privado urbano. Lo que aún respiraba por fuera del Estado se interviene. Bodegas, timbiriches, talleres de reparación, restaurantes, bares, panaderías, barberías, kioscos, puestos de frita, limpiabotas. Decenas de miles de negocios familiares que funcionaban. Algunos mejor, otros peor, pero donde el dueño tenía algo muy importante. Motivo para cuidar su negocio porque ahí comía su comida. En cuestión de pocos meses, todo pasa a ser propiedad social, o sea, de nadie concreto. La justificación, otra vez, fue ideológica. Eliminar los últimos vestigios de la explotación, acabar con el espíritu pequeño burgués, profundizar el socialismo. En la práctica, lo que significó fue otra oleada de empresas zombies, pero ahora en formato barbería, taller y bodeguita. Donde antes había un barbero que te pelaba bien porque quería que volviera, ahora tenías un empleado del Estado al que le daba igual. Si te pelaba mal, tú no te ibas a otro lado, todas las barberías eran iguales. Donde antes había un taller que se mataba por repararte el televisor para cobrar y mantener su reputación, ahora había una unidad estatal con colas eternas, falta de piezas y equipos tirados durante meses. La responsabilidad individual se murió. Lo que antes era un tejido de miles de pequeños negocios vivos, flexibles, creativos, se convirtió en un sistema de servicios malos, desabastecido y sin dueño. Economía al estilo Frankenstein. Todo cosido con consigna, pero sin corazón ni cerebro. Y como el ser humano tiene que sobrevivir, ¿qué nació? El famoso resuelve. Te guardo esto, pero por fuera. Esto oficialmente no hay, pero tú sabes. El Estado dice que no, pero si me das algo, aparece. Cuando matas la lógica del negocio formal, crea el negocio informal. Si tú miras todo esto junto, el cuadro es clarísimo. En menos de 10 años, el llamado gobierno revolucionario cubano se apoderó de casi todas las empresas grandes y de la banca. Se quedó con el comercio exterior, remató a la mayoría de pequeños negocios que daban servicios básicos y fabricó un ejército de empresas zombies, sin dueño real, sin riesgo, sin clientes, sin ganancia y sin futuro. Todo esto bajo la promesa de soberanía, justicia social y desarrollo acelerado. El resultado fue el contrario, ya lo sabemos. Empresas que se caen a pedazos, servicios que no sirven, salarios que no alcanzan y un país entero caminando para atrás. Un gobierno revolucionario de verdad toma un país y lo hace producir más, vivir mejor, modernizarse. El gobierno cubano tomó un país que con todos sus problemas tenía sectores bien competitivos y lo convirtió en un museo de empresas zombies. Como dije antes, economía no es ideología, son números. Y los números en Cuba hace rato que están gritando auxilio. Ahora quiero leerte a ti. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que esa revolución económica no funcionaba? ¿Fue en la barbería estatal, en la bodega, en el taller o haciendo una cola eterna para nada? Déjamelo en los comentarios, porque eso también es historia, pero contada por los que sufrieron. Y si quieres seguir esta serie, no te pierdas el segundo capítulo. Ahí voy a hablar de 10 horrores de la economía socialista. En Cuba, 10 ideas geniales de Fidel Castro que terminaron siendo algunas de las estupideces más grandes de la historia de la humanidad. La zafra de los 10 millones, las microbrigadas, las vacas milagrosas y mucho más. Así que suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Si ellos tuvieron décadas para contarte su versión, lo mínimo es que tú tengas 10 minutos para escuchar la verdadera.